Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mercedes Santi, soy kinesióloga y osteópata y trabajo en el Centro de Medicina del Deporte del Hospital Privado. El tema que me toca abordar es lesiones osteocondrales del tobillo y la idea es mostrar cómo trabajamos este tipo de lesiones en nuestro centro de rehabilitación. En cuanto a la articulación del tobillo, sabemos que el hueso astrágalo es el que sufre este tipo de lesiones y por eso podemos definir a la osteocondritis disecante del astrágalo como un defecto del cartílago hialino articular que se da predominantemente en la zona de carga de la cúpula y que afecta al hueso subyacente. Generalmente este tipo de lesiones está acompañado de dolor e inestabilidad del tobillo. Como características de este hueso podemos decir que el astrágalo es avascular, aneural, alinfático y que carece de inserciones musculares y que es el encargado de recibir y distribuir las cargas del cuerpo. Estas características nos hacen llegar a la conclusión de por qué el hueso astrágalo sufre este tipo de lesiones. Bien, en cuanto a la etiología, la mayoría de los autores las clasifican en traumáticas y vasculares. Vasculares por la pobreza de vascularización que presenta el astrágalo, sumada a factores traumáticos o microtraumáticos. Y las traumáticas las clasifican en anterolaterales y posteromediales. Las anterolaterales se dan por un mecanismo de dorsiflexión más inversión, por fuerzas de encierramiento creadas por el peroné. Estas son poco profundas y generan una compresión del borde externo de la polea astragalina con el mayolo peroneo. Las posteromediales se dan por un mecanismo de flexión plantar más inversión, seguido de una rotación externa del tobillo. Estas son más profundas y tienen aspecto de copa por el impacto perpendicular del astrágalo en el techo de la tibia. Se considera que aproximadamente el 90% de las lesiones osteocondrales son de origen traumático. En el deporte, la causa traumática es la más frecuente, se da por microtraumatismos de repetición, como los esguinces de tobillo, por ejercicios reiterativos y de intensidad variable, y por traumatismos agudos en un accidente deportivo. Estas llevan a una inestabilidad crónica del tobillo y como consecuencia a una lesión del cartílago secundario. Como todos sabemos, los esguinces repetitivos o esguinces antiguos llevan a una inestabilidad crónica del tobillo. Esta va a generar adherencias a nivel de la articulación subastragalina y como consecuencia esta va a llevar asociada a un desequilibrio de los músculos peroneos y a una hipermovilidad reaccional de la tibio-tarsiana. Por eso es muy importante que a estos tipos de pacientes en la práctica le evaluemos y liberemos la articulación subastragalina, que por lo general es la causante de la sintomatología de bloqueo y rigidez que sienten estos pacientes. En cuanto a la clínica, la clasificamos en aguda y crónica. En la etapa aguda, el paciente va a venir con dolor, limitación de los movimientos, inestabilidad, inflamación, equimosis. Y en la crónica, el paciente la sintomatología que va a sentir va a ser dolor, rigidez de la articulación, crepitaciones, inflamación, bloqueo. Un diagnóstico temprano es fundamental para la movilidad de esta articulación a largo plazo y debemos plantear un tratamiento conservador de inicio como en la mayoría de las etiologías traumáticas. En cuanto a la prevalencia, se da en pacientes adultos entre los 20 y los 40 años, generalmente con una actividad deportiva activa y afecta más al sexo masculino. En cuanto a lo que es evidencia científica, en este artículo habla de la importancia o las características en realidad que presenta el hueso astrágalo en cuanto a su anatomía, que es única, que aproximadamente el 60% de la superficie de este hueso está cubierta de cartílago articular, que no tiene inserciones musculares y que a su vez este cartílago articular va a ser el que limite el acceso del suministro vascular. Por ende, este hueso es propenso a sufrir osteocondritis y osteonecrosis. La mayoría de los autores coinciden en que los pacientes manifiestan dolor luego de la actividad física, inflamación, bloqueo, inestabilidad,
rigidez, derrame en la articulación del tobillo, disminución del ROM, dolor a la palpación y esguinces recurrentes. En cuanto a la causa, todos coinciden en estas dos grandes causas, tanto por microtraumatismos repetitivos o la causa vascular. Y en cuanto a la prevalencia, en que se da más en pacientes con una actividad deportiva de alto impacto, que la mayoría de los pacientes han sufrido uno o más eventos traumáticos previos y que son pacientes que practicaron deporte durante mucho tiempo a niveles intensos. Bien. En cuanto al tratamiento conservador, consideran que en una etapa de grado 1 y grado 2, cuando hay una lesión del astralo no desplazada y en lesiones pequeñas de grado 3, plantean un tratamiento conservador tanto en lesiones agudas, subagudas y crónicas hasta un año después de la lesión. En este artículo marcan la diferencia entre pacientes que hicieron descanso, restricción de la actividad sin inmovilización y descanso, restricción de la actividad con inmovilización. Y se encontraron mejores resultados en los pacientes que no hicieron la inmovilización. Entonces, habla de la importancia de mover la articulación siempre tomando los tiempos de cicatrización y cuidándola. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del tratamiento. En cuanto al tratamiento, tenemos un tratamiento conservador o quirúrgico. En ambos siempre vamos a arrancar con un periodo de inmovilización de 4 a 6 semanas, en la que vamos a trabajar tanto la movilidad pasiva, dentro de esta, la terapia manual, y la movilidad activa. Acá la vamos a dividir de acuerdo a la medida que vaya progresando el paciente, movilidad activa, activa asistida, sin carga de peso, luego con carga de peso. A medida que vaya avanzando vamos a empezar con los ejercicios de propiocepción, con el trabajo de fuerza y el trabajo de campo, por último, antes de la alta kinésica o deportiva. Bien, en cuanto a la terapia manual, a mí me gusta realizarla mucho al inicio de la sesión. No solo esta nos va a ayudar a disminuir la rigidez y aumentar el ROM, sino lo que generamos con la terapia manual es una variabilidad de estímulos que se pierden después de la lesión. Entonces debemos aprovechar que el tejido está libre para refuncionalizarlo con patrones de movimiento. Por eso la planteamos realizar al inicio de la sesión. Otra de las técnicas que me gusta usar al inicio de la sesión es la float gun. La float gun es una banda elástica, ¿sí?, que se usa como un vendaje compresivo alrededor de la articulación, y lo que produce este vendaje es una reducción inmediata del flujo sanguíneo en la zona a tratar mediante la compresión del líquido tisular y metabolitos. Lo que produce esta oclusión es una disminución del riego sanguíneo, que a su vez va a desencadenar una acumulación de sangre en la zona, provocando un descenso de la saturación de oxígeno y una disminución del pH intracelular. Los efectos de esta banda también lo vamos a ver a nivel de la piel, a nivel de la red de la fascia, y que va a actuar sobre las adherencias y sobre la cápsula articular y ligamentos. La banda siempre se coloca de distal a proximal, la dejamos puesta de 1 a 3 minutos, y durante este periodo de tiempo el paciente puede realizar tanto movilidad activa o le podemos realizar una terapia manual. Bien, en cuanto a evidencia científica sobre esta banda, los autores consideran que hay un beneficio en un aumento del ROM con el uso de la banda. Sobre todo, encontraron mejores resultados a nivel del movimiento de dorsiflexión, más que en el de flexión plantar. A su vez, ellos refieren que esta reperfusión de sangre en la zona ocluida puede estar asociada con el aumento de la hormona del crecimiento y una respuesta de catecolaminas, aumentando la fuerza muscular y contractibilidad y generando mayor eficacia en la excitación y contracción. Bien, bueno, como decía, ellos consideran que hay una mejoría en el ROM, pero a su vez hay un mejor rendimiento del paciente. Por ende, sugieren el uso de esta banda no solo en el momento de la rehabilitación, sino que también para el entrenamiento deportivo, ya que mejora el rendimiento durante la práctica.
La banda, como dije anteriormente, se debe usar de 1 a 3 minutos y el efecto de esta va a durar hasta 45 minutos después de quitarla. Bien, siguiendo con el tratamiento, como dijimos en un inicio, el paciente no puede descargar peso, entonces realizaremos ejercicios sin carga, trabajando en la movilidad de flexión dorsal, de flexión plantar, los movimientos de inversión, de eversión. También los podemos combinar el movimiento de flexión dorsal más eversión, y el de flexión plantar también más eversión, para hacerlos un poquito más dinámicos. Bien, esto es muy importante y no nos debemos olvidar el trabajo del core, que no solo nos va a ayudar para mejorar la postura y la estabilidad del paciente, sino que el trabajo del core lo debemos tener en cuenta durante toda la etapa del tratamiento, desde el inicio al final. No nos debemos olvidar la importancia del trabajo del glúteo medio, que es el gran estabilizador de la pelvis y de los patrones de la marcha, y que si nosotros llegamos con una buena tonicidad de este músculo, evitaremos el movimiento de báscula y de caída de la pelvis, que es muy normal en estos pacientes cuando empezamos con el trabajo de reeducación de la marcha y con carga de peso. Y de este modo también vamos a hacer que el paciente llegue mucho más seguro al momento de cargar peso. Bien, seguimos con todo el trabajito del core, incorporar ya lo que es el trabajo de planchas, por ejemplo, con la movilidad del tobillo, trabajar e integrar también la movilidad de la cadera, no nos olvidemos de eso, trabajar todos los patrones de movimiento. Debemos tratar de usar los ejercicios más funcionales para darle más seguridad al paciente y no centrarnos solamente en la articulación del tobillo. Eso es muy importante. Bueno, acá ya empezamos con lo que es el trabajo propioceptivo, el equilibrio. Debemos trabajar en todos los planos, tanto estables como inestables, darle variabilidad a los movimientos, suprimirles estímulos, como por ejemplo la vista, o perturbarle el ejercicio con algún elemento, como una pelota. Bueno, después empezamos con todo lo que es el trabajo de los ejercicios de resistencia, por ejemplo, seguir trabajando en la reeducación de la marcha, con resistencia, empezar a incorporar lo que es la carga de peso, seguir con toda la actividad de los ejercicios funcionales, trabajar los ejercicios de pliometría, que esto es lo que le van a dar al paciente, va a ser una mayor fuerza, potencia, reacción, explosividad, y ir preparando al paciente cada vez más para lo que es el alta deportiva y que se sienta cada vez más seguro. Y por último, tenemos lo que es el trabajo de campo, empezar con los dribles de carrera, empezar con la fuerza. De este modo, el paciente va a llegar mucho más seguro y empezar a prepararlo ya en esta etapa final para lo que es el alta kinésica, para la vuelta a las ABD o el retorno al deporte. Bueno, y en cuanto a conclusión, yo considero que el foco del programa de rehabilitación no debe centrarse solo en el área lesionada, sino que debemos abordar al paciente como un todo, proporcionar un programa de rehabilitación funcional, con todos los patrones de movimiento, trabajando todas las cadenas musculares, y permitir mantener las áreas no afectadas en condiciones óptimas. Esto va a ayudar al paciente a mejorar tanto física como psicológicamente en su recuperación y evitar así posibles lesiones a futuro. Desde ya, muchas gracias y saludos.